Bien, el tercer elemento de la inteligencia espiritual es la aceptación radical. La aceptación la podemos describir como una reconciliación con la totalidad de la vida. Significa aceptar la vida tal y como es. Más específicamente significa estar en paz con el pasado. Significa aceptar las cosas tal y como son y tal y como sucedieron. Es cerrar cuentas, dejar en paz el pasado, liberarte del pasado, que el pasado ya no afecte tu vida, ¿sí? Que las cosas sucedieron como sucedieron y aceptarlo y seguir adelante. Es, vuelvo a repetir, como saldar cuentas con el pasado, para que nos permita vivir en el presente. La aceptación radical entonces es sumamente importante. Eso requiere mucha humildad espiritual, requiere aceptar las cosas tal y como son. También la aceptación en otro sentido, en un sentido más específico, se refiere a aceptar en la práctica meditativa, en la atención plena, los fenómenos que uno está observando. Uno de los grandes errores que se ha cometido cuando se está en meditación o cuando se tienen pensamientos o emociones negativas es quererlos cambiar por oposición. Las cosas no funcionan así. Cuando nosotros queremos cambiar un pensamiento negativo por uno positivo, lo que hacemos solamente es reprimir el pensamiento negativo y temporalmente, ¿sí?, poner un pensamiento positivo. Pero esta es una solución a corto plazo, es una solución temporal, porque ahí lo que sucede es represión. El pensamiento negativo no ha sido superado y va a surgir con más fuerza en el corto plazo. La alternativa a tratar de cambiar las cosas, ¿sí?, por oposición es la aceptación. Aceptación significa que veas los pensamientos negativos, las emociones negativas, las experiencias negativas, las observes, las aceptes tal y como son, sin apego ni aversión, marcando un espacio, ¿sí?, entre tú como observador y el pensamiento y la emoción negativa como lo observado, y no intentar cambiarlo, porque cualquier intento por cambiarlo lo fortalece. Entonces, aceptación significa ver las cosas tal y como son y no intentar cambiarlas. Es como un enfoque indirecto para lograr el cambio. Al no intentar cambiarlo, las cosas cambian. Entonces, la aceptación es sumamente importante entenderla, ¿sí? Tenemos que aceptar las cosas tal y como son, tenemos que aceptar el pasado tal y como fue, dejarlo en el pasado, y cuando observamos algo, no intentar cambiarlo, sino observarlo de manera penetrativa, con ecuanimidad, aceptar las cosas tal y como son, y en esa posición de aceptar las cosas sin apego y sin aversión, entonces es cuando las cosas realmente las vamos a trascender. Entonces la aceptación es rendirse a lo que es. Significa estar en paz con el pasado, aceptándolo y reconociendo que ya no es real. Entonces la aceptación también va a ser un factor clave de la práctica de la meditación. Entonces así tenemos estos tres elementos. La atención plena se relaciona con el presente. El optimismo se va a relacionar con el futuro. Y la aceptación radical se va a relacionar con el pasado y con ver las cosas tal y como son.